gracia, es gracias al ministerio de Jesús que está en los cielos, delante del trono de la gracia. Es por esa razón que usted y yo hoy podemos estar de frente, conectados a través de estos medios, estudiando la palabra de Dios, gracias a la intervención, la intercesión, la mediación de Cristo Jesús y de ninguna otra entidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ese sello, porque ya hablamos qué ocurre, porque Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis está describiendo los sellos del 1 al 6, y nosotros estamos específicamente en el sexto sello, que es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y Juan se hace la pregunta porque ve que las señales tienen como propósito anunciar la venida de Jesús, inclusive el tiempo que se ve este sexto sello, las circunstancias, los eventos y las actividades son demasiado extremas que es o casi imposible que alguien permanezca en pie delante del trono de Dios o delante del trono de la gracia. Entonces Juan hace esa pregunta y por eso nos encontramos con el capítulo 7 de Apocalipsis, que es una respuesta a este capítulo. Y hoy vamos a estudiar acerca de el sello y su contenido y quién es su sellador. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 2. Apocalipsis 7, 2. Vamos a orar antes de empezar a estudiar la palabra de Dios. Amante Padre que estás en los cielos, usted es santo, santo, santo. Millones y millares de millares delante de su trono exaltan y glorifican su nombre. Nosotros nos unimos por medio de la fe, acercándonos a través de la oración a su trono de gracia para pedirle perdón y que usted pueda hablarnos en esta hora. Señor, acuérdese que solo somos una voz y la fuente de esta voz es su palabra. Así que pedimos por su Santo Espíritu que Él nos inspire, nos dirija e ilumine nuestros pensamientos para glorificar su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces volvemos a Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 2. Estamos hablando acerca del sello del Dios vivo. Dice el versículo 2: y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Este ángel le está hablando a los cuatro ángeles que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Y el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a quienes, a los siervos de quién, de nuestro Dios en sus frentes. Ahora la Biblia nos especifica qué es lo que recibe, se está entregando, dónde se está entregando y a quiénes se les está entregando. ¿Qué es lo que trae este quinto ángel? El sello del Dios vivo. ¿Dónde se pone el sello del Dios vivo? En las frentes. Ahora, ¿en las frentes de quién? En las frentes de los siervos. En las frentes de los siervos. Allí es donde se sella, se inscribe el sello, y este sello tiene una señal. Entonces, ahora vamos a estudiar quién es el sellador, cuál es el contenido del sello y cuál es la señal del sello. Esperamos que el tiempo nos pueda rendir porque hay bastante ayuda y guía propicia en la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 16, el versículo 5 al 15, allí Jesús está hablando acerca de un comisionado, acerca de un eh, alguien que estaría en lugar de Jesús, alguien que estaría en el lugar de Jesús, alguien a quien Jesús comisionaría, otro igual a Jesús, para
que sean bautizados sus discípulos por él. Eso está en Juan capítulo 16 del 5 al 15. Lo pueden leer después, pueden ir anotando las citas bíblicas. Y entonces encontramos que en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, Jesús se presenta como abogado. En Hebreos capítulo 4, 14 al 16, Jesús se presenta como sumo sacerdote. Entonces, Jesús es abogado, Jesús es sumo sacerdote, está delante del trono de gracia, intercediendo por los pecadores, o sea, por nosotros. Entonces, Juan capítulo 16, específicamente el versículo 32 y 33, el Espíritu Santo fue enviado para fijar a los discípulos antes de la crisis, para preparar a los discípulos antes de que ellos salieran a cumplir con la misión. De igual manera, así como el Espíritu Santo fue enviado a los discípulos para fijarlos, prepararlos, afianzarlos en la verdad, de igual manera, para este tiempo, el Espíritu Santo ha de venir a afianzar a los siervos de Dios en la verdad para que puedan permanecer en y durante la crisis. Es interesante notar que en los evangelios no encontramos ningún texto que haga referencia de que Jesús haya bautizado a los discípulos con el Espíritu Santo. No hay ningún texto, pero sin embargo Juan dice que viene uno después de él quien bautizaría con el Espíritu Santo o con fuego del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo encontramos esto en la palabra de Dios? Ahora, si usted, vamos a recordar, porque no tenemos tiempo de leerlo, usted puede anotar los textos para leerlo después. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, ahí se muestra el Pentecostés, la lluvia temprana que hace brotar la semilla. El Pentecostés, la lluvia temprana que hace brotar la semilla. Es allí en esa fiesta, era la segunda fiesta anual en medio del pueblo judío, la fiesta de la siega, el Pentecostés o la fiesta de las semanas. Ahora, en esa fiesta, durante esa fiesta, Jesús realizó actos que estaban representando su iniciación como sumo sacerdote en el cielo, mientras los discípulos estaban preparándose, afianzándose en la verdad, porque cuando usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 de Hechos, ellos estaban unánimes, unidos en oración y ruego, estaban estudiando la doctrina y buscando que se cumpliera la doctrina. Entonces, Jesús, cuando asciende al cielo, según Marcos 16-19, se sentó a la diestra del Padre. O sea, Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Eso está en Marcos 16-19. Voy a leer el texto. Marcos 16-19. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en donde? En el cielo. Y se sentó a la diestra del Padre. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, llega al santuario celestial, se inicia como sumo sacerdote y se sienta contigo al Padre. En otras palabras, está intercediendo delante del Padre, está sentado. Quiere decir que está oficiando, está ministrando. Porque si ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, cuando Jesús viene, Él viene y está de pie, no está sentado, porque ya su labor como sumo sacerdote habrá terminado y el tiempo de gracia habrá cerrado. También usted puede ver este mismo pensamiento, este mismo principio en Hebreos capítulo 8 y el versículo 1. Así que la suma de lo que hemos dicho es esto, dice Hebreos 8:1. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está como sentado
a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre y está intercediendo como sumo sacerdote. Y esto lo confirma Juan también en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. En Apocalipsis 3 21 también tiene este mismo pensamiento. Cuando dice lo siguiente, Apocalipsis 3 21, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Jesús se entroniza en el cielo, inicia su labor como sumo sacerdote en los cielos. Y mientras esto ocurre en la tierra, se derrama el Espíritu Santo. Espero que me estén siguiendo porque estamos fundando bases que son importantes para este estudio. Jesús asciende, se sienta a la diestra del Padre como sumo sacerdote y prepara lugar para nosotros, porque Él quiere que nosotros nos sentemos con Él. Por lo tanto, Jesús entronizado en el cielo, mientras en la tierra los discípulos están que unánimes en oración y ruego. Hechos 1:15 dice que habían 120 personas que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, y esto sin contar las mujeres y los niños. Ahora, el Espíritu Santo se ilustra como lenguas de fuego. Porque cuando usted lee Hechos capítulo 2, 2 al 3, encuentra que el Espíritu Santo era dado como lenguas de fuego. O sea, deshace, el Espíritu Santo llega para unir, porque hay un propósito de predicar el Evangelio. Entonces Él llega para unir al pueblo de Dios para cumplir esta misión. Pero cuando aquellos que van en contra de Dios no se unen, lo que hace el Espíritu Santo es confundir. Pero mis amigos, aquí estamos viendo, perdón, el Espíritu Santo no confunde. El Espíritu Santo llega para unir y afianzar en la verdad. El Espíritu Santo unió a los discípulos, a todos los que estaban estudiando en el aposento alto, y unió el idioma para que todos pudiesen entender. Cada uno entendió en su propio idioma el mensaje de Pedro. Ahora, por medio del fuego se estableció el sacerdocio de Aarón. Si ustedes recuerdan en el santuario terrenal, cuando Aarón fue establecido como sumo sacerdote, el fuego fue un indicativo de que Aarón era aceptado para oficiar en el santuario terrenal. De igual manera, el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego y utiliza a los discípulos y ellos predican el mensaje. Quiere decir, mis amigos, que Jesús es entronizado en el cielo como sumo sacerdote. Su labor ha sido aceptada y en la tierra es derramado el Espíritu Santo. De esta manera, también el sacerdocio de Jesús fue establecido en el cielo. Entonces, mis amigos, el bautismo con el Espíritu Santo debe ocurrir en estos últimos días a mayor magnitud. Y es lo que llamamos la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana lo que hace es brotar la semilla, que crezca la planta, se fortalezca. Y la lluvia tardía lo que hace es que produzca fruto. Ahora, con esto en mente, Jesús en el cielo, como sumo sacerdote, como abogado, mediador, intercesor, está delante del trono de la gracia, comisiona al Espíritu Santo. Vean lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Estamos hablando acerca del sello del Dios vivo. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días. 3:11, perdón, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo.
cuyo calzado no soy digno de llevar, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo cae, trae poder, porque el Espíritu Santo es poder, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona y cuando Él llega, Él es Dios con nosotros. Así como cuando Jesús estaba en la tierra, es Dios con nosotros, también el Espíritu Santo. Y cuando leemos Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, diciendo Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tremendo, Jesús hablando. Recuerden que cuando Jesús profetiza algo se cumple y él estaba profetizando el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, que el Espíritu Santo los afirmaría a ellos en la verdad para que cuando debieran pregonar no tuvieran miedo. Y nosotros conocemos, o si no conocemos, los discípulos, muchos de ellos murieron de manera sangrienta, difícil. Pero a ellos no les importó esto porque estaban afianzados en la verdad y en la promesa de la segunda venida y en la promesa de la resurrección. Oh, mis amigos. Ahora, algo muy importante, Jesús comisiona al Espíritu Santo. Jesús envía al Espíritu Santo para que esté con sus discípulos, con los siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿quién escribe en la frente? Porque cuando usted ve en Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 3 dice Apocalipsis 7:3, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Quiere decir que hay algo que ocurre en la frente, en el lóbulo frontal, donde se desarrollan los pensamientos, las decisiones, el carácter. Ahora vamos a poner una base para este tema de escribir en la frente o sellar en la frente. Si usted recuerda en Éxodo capítulo 31, versículo 18, las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Y cuando usted lee Jeremías 31, versículo 33, se da cuenta de que Dios daría su ley en la mente. Y añade el profeta que Dios las escribiría en el corazón. ¿Me están siguiendo? Dios da su ley en la mente, según Jeremías 31:33. Y él las escribe ¿en dónde? En el corazón, no en una tabla. Y cuando usted lee Lucas capítulo 11, versículo 20, hablando de cuando Jesús expulsaba demonios, él decía que él expulsaba los demonios por el dedo de Dios. Y cuando usted lee la misma reseña histórica en Mateo 12:28, se da cuenta que el dedo de Dios es el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Quiere decir que quien escribe la ley en la mente de los sellados es el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo es el comisionado para escribir la ley de Dios en la mente, en el corazón de los siervos del Dios Altísimo. Ahora vayamos a Hebreos 8:10, Hebreos capítulo 8, versículo 10. Vamos a leer algunos textos. Hebreos 8:10 dice lo siguiente. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice quién, el Señor. Pondré mis leyes en dónde, en su mente y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por qué, por pueblo. Entonces, ¿quién está escribiendo su ley en la mente de sus siervos?
el Espíritu Santo, quien es Dios. Entonces ese ángel sellador estaba anunciando la obra que haría el Espíritu Santo en la vida de los siervos del Dios Altísimo. Los ángeles, recuerdan lo que dijimos ayer en Hebreos 1:13 al 14, que los ángeles sirven a los que han de ser salvos. Los ángeles no los santifican. Quien santifica a los que han de ser salvos es el Espíritu Santo, mis amigos. No son los ángeles. Los ángeles ministran, protegen, asisten, acompañan, pero no nos pueden santificar. Quien hace el trabajo de santificación es el Espíritu Santo. Solo ellos solo asisten, llevan informes, registran quienes han sido sellados, llevan los informes al cielo. Entonces es el Espíritu Santo, el comisionado por Dios, para acompañarnos en este proceso de perfeccionamiento según la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo que el sellador es el Espíritu Santo. Quien hace la operación interna de sellar es el Espíritu Santo. Vean Efesios capítulo 1, versículo 13. Estamos en este estudio bíblico aprendiendo quién es el sellador, cuál es el sello y cuál es la señal del sello del Dios vivo. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13 al 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 14 dice la palabra de Dios, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis amigos, ¿con quién o quién inicia la obra de sellamiento? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el orden que estamos viendo? Oír la palabra del Evangelio de vuestra salvación. Luego, creer en la palabra del Evangelio. Y por último, el Espíritu llega a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él empieza la obra interna de escribir en la mente. Y podemos seguir mencionando otros textos como Efesios capítulo 4, versículo 30, el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Inclusive segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, dice que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Inclusive Filipenses 1:6 nos habla, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién está haciendo esta operación interna de escribir en la mente, en el corazón de los siervos del Dios Altísimo? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama esto? Un proceso de transformación, un proceso de santificación, en donde el carácter de Jesús está siendo impreso en la mente, en el corazón de los siervos del Dios Altísimo. Transformación, mis amigos. Y cuando usted tiene el carácter de Jesús, tiene la fe de Jesús, déjeme decirle que nada ni nadie lo puede mover. Y un ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo llegó a tentar a Jesús. ¿Pudo el enemigo mover a Jesús de su fundamento? No. Y así como Jesús se mantuvo, también nosotros podemos mantenernos en pie y no caer de rodillas frente a la imagen apóstata o el falso sistema de adoración apóstata. Nos mantendremos en pie, así como Jesús se mantuvo en pie, nosotros también nos mantendremos en pie y veremos al Señor venir de pie, mis amigos, así como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Espero que me estén siguiendo y estemos claros hasta aquí.
Entonces, y muchos tienen el pensamiento de que el Espíritu Santo se va a apartar de los siervos de Dios. Y déjeme decirle que la palabra de Dios no enseña eso. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28 nos habla, Mateo capítulo 28, Jesús da la promesa. Jesús da la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo es que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Déjeme decirle que la respuesta es a través de la guía, de la presencia del Espíritu Santo. Dios con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros. Inclusive cuando leemos Juan el capítulo 16 y el versículo 7, hay tanta, la palabra de Dios se comunica entre sí, un renglón sobre renglón, línea sobre línea. Juan capítulo 16, versículo 7 dice que, mas yo digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que quien está con nosotros hasta el fin es el Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 13 del mismo Juan 16. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará hacia toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo estará con quienes, con los hijos de Dios, y estará siempre con ellos. Entonces, mis amigos, el Espíritu Santo es quien acompaña a la iglesia. Inclusive cuando usted lee el último capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, específicamente el versículo 17, dice que el Espíritu Santo infunde en la iglesia para que diga, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que imparte energía a la vida cristiana de los creyentes. Es el que les da el poder para vivir la vida victoriosa, para vencer al enemigo y pasar sanos y salvos a través de un tiempo de angustia o un tiempo de crisis o de amenaza a la vida y a la tierra. Por medio del Espíritu Santo es como usted y yo nos mantendremos firmes. Quiero compartir aquí una cita para que la podamos leer juntos. Dice lo siguiente, el Espíritu Santo nos sella y el sello es interno. Voy a pedirle a alguien que pueda abrir su micrófono y pueda leer la cita. Dice, el Espíritu Santo nos sella y es el sello interno. La felicidad está compuesta de pequeñas y grandes cosas. Si queremos llegar a ser como Cristo y recibir un carácter semejante al suyo, en las cosas pequeñas debemos ejercitar el alma a la santificación diaria progresiva. No tenemos tiempo que perder. Si queremos imprimir el sello de manera que deje una marca clara en la cera, no lo golpeas con fuerza, sino que lo pones cuidadosa y firmemente y lo aprietas hasta que la cera recibe la marca. Precisamente así es el Señor. Está tratando con nuestras almas. La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo, a semejanza de la de Cristo, y no de a ratos, sino constantemente en los lugares celestiales. Gracias, mi Amén. hermana Jenny. Gracias. Tremenda esta cita. No podía quedar más clara, mis amigos. Esa es la obra que está realizando el Espíritu Santo. Esa es la obra que realiza el sellador. Está imprimiendo el carácter de Jesús en la vida.
está santificando diariamente y progresivamente. A veces nos preguntamos que por qué vienen estos desafíos, estas dificultades, y es que nuestro carácter se está perfeccionando. Estamos aprendiendo a depender 100% en Jesús. Y cuando confiamos en su palabra, mis amigos, y vengan mayores crisis, podemos depender plenamente de Jesús, porque si en lo poco fuimos fieles, sobre mucho el Señor nos ha de poner. Entonces, mis amigos, por quien tenemos que estar pidiendo en este tiempo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y en estos próximos minutos quiero hablar acerca del contenido del sello. Ya tenemos claro, basándonos en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 2, que el sello del Dios vivo, quien lo pone es el Espíritu Santo. Él es el que trabaja diariamente con nosotros, paso a paso. Nos da ese aliento, imprime el carácter de Jesús, así como decía la cita, mis amigos. Él imprime de manera que la marca, el sello quede claro en la cera de la mente. No lo golpea con fuerza, sino que lo pone cuidadosamente y firme y lo aprieta hasta que la cera recibe el sello de Dios. Qué bonita cita, ¿verdad? Uno puede quedarse meditando en estas palabras. Bueno, continuemos. Ahora avancemos a hablar acerca del sello, el contenido del sello, porque quien lo pone es el Espíritu Santo. Ahora buscando el significado de sello en el diccionario bíblico adventista, encontré la siguiente definición que me llamó mucho la atención. Es el instrumento que se usaba para imprimir una marca distintiva en la arcilla o en la cera, así como se mencionó en la cita, con el fin de identificar autenticidad, autoridad, seguridad de que algo estaba completo, también inviolable y ratificado. ¿Escucharon bien? El sello produce autenticidad, autoridad y seguridad. Por algo se menciona en Apocalipsis 18:1 que habría el mensaje del cuarto ángel habría de ser dado con autoridad, porque estos han sido sellados. Pero no vamos a hablar de eso. Eso es otro mensaje acerca de la lluvia tardía. Entonces, buscando más definición sobre el sello, en el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente. Ahí trae más de 10 definiciones, extraje nada más 3 de las 10. Dice lo siguiente acerca del sello. Utensilio que sirve para estampar las armas, divisas, cifras y otras imágenes en él grabadas, y se emplea para autorizar documentos, cerrar pliegos y otros usos análogos. Quiere decir que el sello autoriza a alguien para representar a alguien. Me están siguiendo. El sello está autorizando que esta persona está legalmente inscrita en el reino de los cielos. Ahora, otra definición que vi en la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente: casa u oficina donde se estampa y pone el sello. Algunos escritos para autorizarlos. Casa, o sea, hay una casa que emite, una oficina que emite. Me gustó mucho porque la oficina, la casa que emite el sello del Dios vivo es el reino de los cielos. ¿Recuerdan muchas veces Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? La casa del cielo, la oficina del cielo se acerca a nosotros. Y otra definición es acerca de el sello. Dice que hombre que sella. Otra definición es carácter peculiar o especial de alguien o algo que lo hace diferente a los demás. Y todo esto tiene
compagina claramente y bellamente con la palabra de Dios. El sello de Dios tiene como intención fijar, autorizar, dar seguridad, dar autoridad, re- entender de que ese sello fue dado por la casa original o la marca original o la que posee el sello, está poniendo un carácter distintivo. Oh, mis amigos, todas estas definiciones están ampliando nuestro pensamiento acerca del sello de Dios y quién pone el sello. Y por eso volvemos a la pregunta de Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie? El que se sostiene en pie está en Apocalipsis 7:3. El que tiene el sello del Dios viviente, ese podrá estar en pie. En otras palabras, el siervo de Dios que tiene su sello, su señal en su frente, ese se mantiene de pie. Vean lo que dice, leamos, tanto he mencionado Apocalipsis 14:1 que debemos de leerlo ya. Dice, y miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, un número simbólico, que tenía el nombre de quién? De Dios, escrito en dónde? En su frente. Quiere decir, mis amigos, que el sello del Dios vivo y el nombre del Padre son sinónimos. O son la misma cosa o representan la misma cosa. ¿Recuerdan ustedes el evento en el cual Moisés estaba en el monte, estaba delante de Dios, estaba por recibir las tablas? Y él dijo, yo quiero una evidencia de que usted está conmigo, déjeme ver su gloria. Eso está en Éxodo 33, 18 al 19 y también en Éxodo 34, 6 y 7. Y vemos que en esa situación Jehová proclamó sus atributos, las cualidades de su nombre, o sea, la gloria de Dios, el nombre de Dios y el sello del Dios vivo son lo mismo. ¿Me están siguiendo? El sello de Dios, el nombre del Padre y la gloria de Dios son lo mismo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que el hombre perdió cuando estuvo en el jardín del Edén a raíz del pecado? Una vestimenta que los cubría, la gloria de Dios se apartó de ellos. Déjeme decirle que eso se recupera. Y eso es en la Biblia, se nos da la historia de cómo Dios trabaja para volver a vestirnos con su gloria. Y déjeme decirle que el nombre del Padre representa su carácter. Quiere decir que el sello contiene el carácter de Dios y es con lo que los siervos han de ser sellados, el carácter de Dios. Volviendo a recordar Éxodo capítulo 34, 6 al 7. Los atributos de Dios, las cualidades del Dios vivo. Usted lo puede ver ahí en la palabra de Dios: misericordioso, piadoso, paciente, verdad, perdona, justo, compasivo, amoroso, fiel, bueno, fuerte, clemente y lento para enojarse. Todas esas cualidades de carácter han de estar fijas en la mente de aquellos que están siendo sellados y serán sellados. ¿Me están siguiendo, mis amigos? Y déjeme decirle que estas cualidades se parecen y tienen relación con el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son los atributos que se mencionan en Éxodo 34, 6 y 7, mis amigos.
Lo que el Espíritu Santo está transformando es nuestra mala manera de ser como seres humanos, que ha sido heredada por causa del pecado. Malas actitudes, inclinaciones, tendencias hacia el mal. Todo eso está siendo transformado para imprimir en la frente de los siervos de Dios el carácter, el nombre del Padre. Hay una cita que quiero leer que está aquí en el libro La fe por la cual yo vivo. La fe por la cual yo vivo. La página 86 dice lo siguiente. Muchos no disciernen las maravillas que encierra la ley de Dios. No han contemplado lo que fue revelado a Moisés cuando pidió, muéstrame tu gloria. Dios reveló a Moisés su carácter. La gloria de Dios, el carácter de Dios, el nombre del Padre, el sello del Dios vivo. ¿Me están siguiendo, mis amigos? El sello del Dios vivo. Quiere decir, mis amigos, que el sello del Dios vivo es el nombre del Padre, es la gloria de su nombre, que es su carácter. Entonces estamos claros hasta aquí. El sellador es el Espíritu Santo, realiza una obra interna, comisionado por Jesús, estará con nosotros hasta que Jesús venga y está imprimiendo en nuestras frentes el nombre del Padre, que es el carácter del Padre, las cualidades del Padre, para que cuando lleguemos al cielo podamos habitar en luz inaccesible. Tremendo. Ahora, hablando un poquito más del nombre, mis hermanos, saben que los hebreos, como otros pueblos en la antigüedad del cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales que demostraban el carácter de la persona. Y usted lo ve, puede ver en el Antiguo Testamento, los nombres de todos los personajes que aparecen tienen significado. Eran símbolos del carácter de esa persona y la personalidad de esa persona. A veces reflejaba la forma de reaccionar de ellos, los sentimientos que ellos llevaban, estaba impregnado en sus nombres. Y si ustedes recuerdan cuando antes de que Jesús naciera, el ángel que llegó a María, el ángel Gabriel, daba mucho énfasis en el nombre de Jesús y explicaba cuál era él o la misión de Jesús. Y por eso era su nombre. ¿Me están siguiendo? Es por tal razón que Dios desea que nosotros seamos sellados para llevar su nombre y no nuestro nombre, porque nuestro nombre quizá representa algo que no está en conformidad con los cielos o con Dios. Por lo tanto, Él desea sellarnos con su nombre. Tendremos su carácter. Entonces, mis amigos, el sello tenemos claro hasta aquí. El nombre del Padre, la gloria de Dios, su nombre, sus cualidades están siendo impresas en nuestra frente. Y como dice Apocalipsis 7:3, estamos siendo sellados en donde? En la frente. Y en la frente tendremos el nombre del Padre, según Apocalipsis también. Y como dice el apóstol Pablo, dice que yo sirvo con la mente, sirvo a la ley de Dios, Romanos 7:25. Y cuando leímos Hebreos que Dios pondría las leyes en los corazones y en la mente. Y segunda de Timoteo capítulo 2:19, mis amigos, segunda de Timoteo 2:19 nos dice lo siguiente, que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Quiere decir, mis amigos, que el sello hace de manifiesto a quien pertenezco. Así como el sello me dice que yo pertenezco a Dios, Apocalipsis 13 también dice que hay una marca de la bestia y esta quiere decir que usted pertenece al enemigo y los suyos. Solo hay dos caminos, mis amigos, el sello de Dios o la marca de la bestia. Vamos a estudiar ese tema más adelante, así que no puede faltar a las demás reuniones que tenemos planeadas para esta semana, porque vamos a tocar ese tema.
Entonces el fundamento es firme. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. El sello autoriza, afianza, legitimiza algo a quien pertenece. Inclusive Apocalipsis 12:17 nos dice que los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Dios, ellos están firmes. Inclusive Apocalipsis 14:12 nos recuerda que aquí está la paciencia de los santos, el carácter de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es una señal que se estampa en la mente, en las acciones. Ahora, entendamos un poquito este tema de por qué cambiar de nombre. Porque Dios está poniendo su nombre en nuestra frente, en nuestra mente. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Si usted recuerda, Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham. Y su nombre significaba padre enaltecido, Abraham, padre enaltecido. Pero cuando Dios cambió su nombre, ahora se llamaba Abraham y su nombre significaba, ahora tenía relación con su misión. Padre de una multitud. ¿Me están siguiendo? El cambio de nombre quiere decir que yo estoy identificado con la misión y aporto a la misión. Estoy autorizado. He firmado un contrato con el cielo para llevar el mensaje. ¿Me están siguiendo, mis amigos? Y eso está en Génesis 17:5. De Abraham a Abraham. Su nuevo nombre se identifica con su misión. ¿Recuerdan Saraí? Su nombre fue cambiado de Saraí a Sara. Su nombre quería decir Saraí, mi princesa, pero ahora su nombre fue cambiado a Sara, que quiere decir madre de naciones. ¿Me están siguiendo? Su nombre fue cambiado y el nombre se identifica con la misión. Ahora recuerdan a Jacob. Jacob fue cambiado de Jacob a Israel, de su plantador, Jacob, a ser Israel, que simboliza o significa tener poder con Dios. Su nombre fue cambiado y ahora se identifica con la misión. ¿Recuerdan a Simón? De Simón, Jesús pasó su nombre de Simón a Pedro. Simón quería decir Dios ha escuchado. Y ahora su nuevo nombre que es Pedro, piedra, identificado con la misión. Cuando Dios cambia el nombre de una persona y le da uno nuevo, generalmente era para establecer una nueva identidad con el fin de identificarnos como parte de la familia real, hacerles saber que estaban destinados para una nueva misión en la vida. Tremendo, el propósito del sello es identificarnos con el cielo, identificarnos con la misión, anunciar, revelar el glorioso carácter de Dios a todo el mundo. Todo lo contrario a Satanás, por medio de un sistema, cambia el nombre, obliga a que el nombre sea cambiado por conveniencia. Pero mis amigos, estamos centrándonos en el sello de Dios. Entonces, el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, una identificación con la misión, identificación con el reino de los cielos, una convicción, mis amigos. No existe ni existirá nada en la tierra que pueda separar o mover la convicción en Cristo, porque el Espíritu Santo fijó de manera detallada, minuciosamente, y lo hizo con fuerza para que el sello quedara impregnado en la mente de sus siervos. Es así como los hijos de Dios se mantendrán en pie hasta cuando Cristo venga. ¿Y sabe usted cuál es la señal del sello? Déjeme decirle que la señal del sello es el día sábado. El sábado es la señal
de que hay un proceso de santificación ocurriendo en esa persona. En otras palabras, mis amigos, tanto el sellador como el sello y la señal conforman el sello del Dios vivo. Voy a mencionar los textos porque ya el tiempo se me fue. En la palabra de Dios encontramos en Éxodo 31, 13 y 17 que el sábado es señal entre Dios y nosotros. En Ezequiel capítulo 20, 12 y 20 también refuerza este pensamiento de que el sábado es la señal. Todos estos elementos, el sellador, el sello y la señal, forman parte del sello del Dios vivo. Y todo revela que Dios es creador, que Dios es quien santifica y la relación con el pacto que hemos hecho con Él. Así que mis amigos, para ir terminando, como dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, permitiendo que el Espíritu Santo escriba en nuestra frente el carácter de Dios, la ley de Dios, la fe de Jesús, el nombre del Padre, la gloria de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, mis hermanos, entenderemos su voluntad y cumpliremos la misión. Esta cita me gusta mucho, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 201, 201, dice lo siguiente: los que se unen con el mundo reciben su molde. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y se purifican sus almas obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Entonces, mis amigos, es tiempo de permitirle a Jesús, pedirle a Jesús, Señor, envíe su Santo Espíritu, al Espíritu Santo para que selle, escriba, afirme el carácter de Dios en nuestras vidas. Y pregunto en esta hora, ¿desea usted que el Espíritu Santo esté con usted, le acompañe, le transforme y le santifique para ver a Jesús cara a cara? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque su palabra una vez más es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Hemos analizado renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, estudiando su palabra y conectando los pensamientos que usted puso en los corazones de los escritores. Gracias porque el Espíritu Santo nos dirigió en esta hora. Pedimos que Él afiance, afirme, ajuste, sujete esta verdad en nuestras mentes, Señor, y podamos estar firmes, estar en pie cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Bendice este ministerio, esta iglesia, esta congregación virtual y a todos los que han de escuchar este mensaje, que pueda ser expandido a la ancha faz de la tierra a través de todos sus comisionados siervos que se están preparando para ir con usted a la patria celestial. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Gracias por el Espíritu Santo. Permite que permanezca con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.